No me esperes para cenar esta noche, dijo Daniel, ajustándose los gemelos frente al espejo del pasillo con la misma despreocupación con la que me recordaría comprar leche. Luego me miró directamente a los ojos y añadió, voy a cenar con otra mujer, no porque quisiera herirme, sino porque realmente creía que ya no tenía que importarle si lo hacía. Dijo que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido, predecible, que necesitaba un poco de emoción en su vida. Luego tomó las llaves de su coche, salió por la puerta principal de la casa que ayudé a construir durante 22 años, y nunca miró hacia atrás. Pero cuando regresó a casa después de medianoche, se quedó paralizado en el umbral porque todo lo que él creía que le pertenecía ya no estaba. Lo primero que Emily Mendoza notó esa tarde fue la colonia. Daniel solo usaba colonia cara cuando quería impresionar a alguien, no a los clientes. Los clientes recibían la versión práctica de él. Camisas impecables, zapatos pulidos, apretones de manos cuidadosos. No. Esta era la versión de Daniel reservada para la seducción, para la actuación, para la fantasía de ser más joven de lo que realmente era. El aroma flotó por la cocina mientras Emily estaba en el mostrador cortando cebollino para las patatas asadas. Afuera, la lluvia de finales de octubre caía sobre los suburbios de Madrid en frías vetas plateadas, y el arce del patio trasero se doblaba contra el viento. La casa se sentía cálida, estable, vivida, el tipo de hogar construido lentamente durante décadas de sacrificio. Daniel entró llevando una americana gris marengo que ella le había comprado 3 navidades antes. Estás muy arreglado, dijo Emily con cautela. Él se miró en el reflejo de la puerta del microondas antes de responder. Voy a salir esta noche. ¿Con quién? No hubo titubeos. Vanessa. Emily dejó de cortar. El cuchillo descansó sobre la tabla de madera mientras su corazón se ralentizaba de esa extraña manera que a veces causa el shock, como si el cuerpo se negara a procesar la humillación a toda velocidad. ¿Vanessa, la del trabajo?, preguntó en voz baja. Daniel suspiró como un padre exhausto lidiando con un hijo difícil. No empieces. Te hice una pregunta. Sí, Vanessa, la del trabajo. La lluvia golpeó con más fuerza las ventanas. Emily esperó que él suavizara la declaración de alguna manera, que explicara que era una cena de trabajo, un evento grupal, un malentendido, pero Daniel solo buscó su reloj en el mostrador y se lo abrochó en la muñeca. Vas a cenar solo con otra mujer. Finalmente la miró, y lo que más dolió no fue la ira o la culpa. Fue la indiferencia. Oh, vamos, Emily. Deja de actuar como si este matrimonio fuera un gran romance. Llevamos años siendo compañeros de piso. Ella lo miró con incredulidad. Eso no es cierto. Sí lo es, respondió él secamente. Todo en esta casa se siente predecible. Cada conversación, cada comida, cada fin de semana. Emily tragó saliva. Así que tu solución es salir con una compañera de trabajo. Estoy cenando con una mujer con la que coqueteas. Él soltó una risa sin humor. Al menos alguien todavía me hace sentir vivo. La frase aterrizó con precisión quirúrgica. No ruidosa, no explosiva, fría, cuidadosa, cruel. Emily bajó la vista hacia sus manos porque de repente no pudo soportar la expresión de su rostro. Eran las mismas manos que preparaban el almuerzo escolar para su hijo Miguel todas las mañanas durante 12 años. Las mismas manos que se quedaron despiertas junto a Daniel después de la muerte de su padre. Las mismas manos que le escribieron currículos cuando él estaba demasiado avergonzado para admitir que lo habían despedido de su primer trabajo de gerencia a los 31 años. Había pasado 2 décadas ayudándole a sobrevivir cada versión de sí mismo. Y ahora la miraba como un mueble caducado. Renuncié a una carrera por esta familia, susurró ella. Daniel puso los ojos en blanco, ya aburrido de la conversación. Nadie te obligó. El silencio después fue tan pesado que Emily pudo oír el zumbido del frigorífico. Daniel tomó sus llaves del mostrador de la isla. Mira, no voy a hacer esto esta noche. ¿Hacer qué? ¿Esta interrogación emocional? Acabas de decirme que vas a salir con otra mujer. Te dije que necesito algo de emoción en mi vida. Se encogió de hombros y se puso el abrigo. ¿Quieres honestidad? Ahí la tienes. Emily sintió que algo dentro de ella se quebraba suavemente, casi elegantemente, como hielo fino rompiéndose bajo la nieve. Hace años, habría llorado. Hace años, le habría rogado que se quedara. Pero a los 42, el agotamiento cambia la forma del dolor. Se vuelve más frío, más nítido, más observador. Notó el tenue gris en sus sienes, que ahora intentaba ocultar. El reloj caro comprado con dinero extra mientras él se quejaba de los gastos del hogar. La arrogancia inquieta de un hombre aterrorizado por envejecer. Daniel se dirigió a la puerta principal. No me esperes para cenar esta noche, dijo. Luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Esa fue la peor parte. No un golpe, no rabia, solo certeza. Emily permaneció inmóvil en la cocina mucho después de que el sonido de su BMW desapareciera por la mojada calle suburbana. Las patatas se quemaron en el horno porque ella olvidó que existían. En algún lugar de arriba, el televisor de la habitación de invitados seguía reproduciendo una vieja comedia de situación. Ninguno de los dos la había estado viendo.
Por primera vez en años, la casa se sintió honesta. No feliz, no amorosa, solo honesta. Lentamente apagó el horno. Se secó las manos con un paño de cocina y entró en la sala de estar. Su reflejo la miró desde la pantalla oscura del televisor. Cabello castaño hasta los hombros, recogido sin apretar, suéter azul suave, ojos cansados que habían pasado demasiados años tratando de mantener la paz dentro de un matrimonio que una persona ya había abandonado emocionalmente. Luego sonó su portátil. Emily se sentó en el sofá y lo abrió. El correo electrónico seguía allí. Oferta final, directora senior de estrategia de marca, Madrid, beneficios completos. Salario de 6 cifras, fecha de inicio flexible. 3 semanas antes, casi había borrado el mensaje por miedo. Después de 15 años alejada del marketing corporativo, se convenció de que estaba desfasada, invisible, demasiado vieja para empezar de nuevo. Pero una antigua colega llamada Rebeca la había animado a solicitar el puesto después de reconectarse a través de LinkedIn. Eras brillante antes de desaparecer en el matrimonio suburbano, le había dicho Rebeca durante un café en el centro. En ese momento, Emily se rió incómodamente. Ahora esas palabras regresaron de otra manera. Brillante. Antes de desaparecer, Emily releyó la oferta lentamente mientras la lluvia seguía deslizándose por las ventanas. Luego, otra comprensión se apoderó de ella. Daniel no pensó que ella se iría. Por eso fue tan descuidado. Creía que ella era demasiado dependiente, demasiado agotada emocionalmente, demasiado asustada de la incertidumbre como para cambiar su vida. Y de repente, algo dentro de Emily se volvió muy tranquilo. No vengativo, no histérico, claro. Abrió otra carpeta en su portátil. Documentos financieros. En los últimos 6 meses, pequeñas inconsistencias la habían llevado a prestar atención. Cargos de restaurantes, compras de joyas, reservas de hotel durante conferencias de negocios. Al principio, buscó porque temía perder a su marido. Eventualmente, siguió buscando porque temía perderse a sí misma. Su padre le había advertido suavemente años antes de fallecer. Nunca construyas toda tu identidad alrededor de la lealtad de otra persona. Las personas son más débiles cuando creen que nunca te irás. En ese momento ella pensó que era cínico. Ahora entendía que él estaba tratando de protegerla. Emily cogió su teléfono y llamó. David, dijo suavemente cuando su hermano menor contestó. ¿Todavía estás despierto? Sí. ¿Qué pasó? Ella miró la foto de la boda colgada sobre la chimenea. Daniel sonriendo orgulloso junto a ella. Miguel entre ellos a los 6 años. Una familia congelada en el tiempo. Creo que mi matrimonio acaba de terminar esta noche. Hubo una pausa. Luego la voz de David cambió inmediatamente. Protectora. Seria. ¿Qué necesitas? Emily inhaló lentamente. Por una vez, dijo en voz baja. Necesito dejar de protegerlo. Afuera, un trueno retumbó sobre los oscuros suburbios de Madrid, mientras Emily Mendoza comenzaba a tomar la primera decisión real que había tomado para sí misma en más de 20 años. Y en algún lugar de la ciudad, Daniel se reía con otra mujer mientras cenaba bistec y vino, completamente ajeno a que, por la mañana, la vida que daba por sentada ya se le estaría escapando de las manos. Daniel regresó a casa un poco después de medianoche. Emily escuchó primero la puerta del garaje, luego el pesado silencio que siguió. El silencio de un hombre que intenta no sonar culpable mientras secretamente cree que ya no le debe inocencia a nadie. Ella estaba sentada en la sala de estar con una libreta legal en su regazo cuando la puerta principal se abrió. Daniel entró riendo suavemente por algo en su teléfono, probablemente un mensaje de Vanessa, pero la sonrisa se desvaneció en el momento en que levantó la vista. Las luces de la sala de estar estaban completamente encendidas. Cajas de archivos se alineaban en el suelo de madera. Carpetas, archivadores, registros fiscales, extractos hipotecarios, cuentas de jubilación, resúmenes de inversiones. 22 años de vida compartida reducidos a pilas organizadas. Y sentado tranquilamente junto a Emily en el sofá estaba su hermano menor, David. Daniel se paralizó en la puerta, exactamente como ella sabía que lo haría. ¿Qué demonios es esto?, preguntó. Emily cerró la carpeta en su regazo. Papeleo. A medianoche. David se recostó casualmente, sus anchas espaldas llenando el sillón junto a la chimenea. Curioso. Eso es lo que pensamos de tu cena. Daniel lo ignoró, su atención fija en Emily. ¿Qué estás haciendo? Por primera vez en años, Emily notó algo desconocido en el rostro de su marido. Incertidumbre. No remordimiento. Todavía no. Solo confusión de que la mujer que él había descartado como pasiva de repente se había vuelto indescifrable. Dijiste que querías emoción, respondió Emily en voz baja. Pensé que esta noche era un buen momento para dejar de fingir que todo estaba bien. Daniel se burló y tiró las llaves al mostrador. Oh, vamos, estás siendo dramática. No, dijo ella. Creo que en realidad he estado subreaccionando durante años. Eso lo irritó de inmediato. Daniel se aflojó la corbata y entró en la cocina, abriendo el refrigerador como si la conversación ya lo aburriera. Fui a cenar, Emily. No cometí un asesinato. Con una mujer con la que te has estado acostando.
Él cerró el refrigerador con más fuerza de lo necesario. No sabes de lo que estás hablando. Emily simplemente deslizó un extracto impreso de la tarjeta de crédito sobre la mesa de café. Cargos de hotel, bares de vinos, reservas de fin de semana durante conferencias falsas. Daniel miró los papeles durante 2 segundos de más. Luego se rió con desdén, pero la confianza sonó más débil ahora. ¿Así que me has estado espiando? No, respondió Emily con calma. He estado despertando. Esa frase le golpeó más fuerte de lo que un grito lo habría hecho. Daniel miró alrededor de la habitación de nuevo, finalmente notando los detalles que había ignorado cuando entró. La maleta de viajes cerca de la escalera, las carpetas legales etiquetadas como propiedad y cuentas, las fotos familiares enmarcadas que faltaban en los estantes. Espera, dijo lentamente. ¿Te vas? Emily mantuvo su mirada. No. La palabra lo sorprendió. Luego continuó. Tú te vas. Una extraña tensión se movió por la habitación después de eso. Daniel la miró como si ya no reconociera a la mujer sentada frente a él. Durante años, Emily había sido de voz suave, complaciente, infinitamente dispuesta a suavizar los conflictos antes de que se volvieran incómodos. Ella se disculpaba primero, se comprometía primero, se retiraba primero. Pero no esta noche. Esta noche, había algo más frío en su voz. No crueldad. Claridad. No puedes humillarme y volver a casa pretendiendo que esta casa sigue siendo tu lugar seguro, dijo ella. Daniel volvió a reír, pero ahora sonaba a la defensiva. ¿Estás seriamente tirando 22 años por una cena? Emily casi sonrió ante la ironía. Una cena, repitió suavemente. Esa es la historia que te estás contando a ti mismo. David se levantó lentamente. Creo que deberías irte, Daniel. Esta es mi casa. La mandíbula de David se tensó. En realidad, según los documentos del fideicomiso que Emily me mostró esta noche, la mayor parte del pago inicial provino de la herencia de su padre. La expresión de Daniel cambió al instante. Un pequeño cambio. Pero Emily lo vio. Miedo, no a perderla, sino a perder el control. Se volvió hacia ella. ¿Ya hablaste con un abogado? Hablé con uno hace 6 semanas. El silencio después de eso se sintió interminable. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras Daniel permanecía allí, tratando de recalcular la realidad en tiempo real. Había salido esa tarde creyendo que tenía todo el poder. El marido exitoso, el proveedor, el hombre deseable todavía capaz de atraer a mujeres más jóvenes. Ahora de repente, parecía un extraño de mediana edad parado dentro de una vida que ya no comprendía del todo. ¿Planeaste esto? Preguntó en voz baja. Emily negó con la cabeza. No, tú planeaste esto. Simplemente asumiste que me sentaría aquí y lo toleraría. Daniel abrió la boca para discutir, pero se detuvo porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Con los años, la falta de respeto se había vuelto rutinaria. No lo suficientemente dramática como para irse de inmediato, pero lo suficientemente constante como para envenenar lentamente todo. Los comentarios sarcásticos sobre su ropa, los ojos en blanco, la forma en que le interrumpía en las cenas con amigos, el desprecio casual cada vez que ella hablaba de volver a trabajar. Ya no sobrevivirías a la vida corporativa. Has estado fuera demasiado tiempo. Es más fácil si te quedas en casa. Cada comentario, pequeño por sí solo, en conjunto, devastador. Y lo peor, Emily había empezado a creerle. Esa comprensión dolió más que el propio affair. Daniel se frotó las sienes. ¿Y ahora qué? ¿Quieres el divorcio? Emily miró hacia la escalera que conducía al dormitorio que habían compartido durante más de 2 décadas. El dormitorio donde alguna vez creyó que el amor duraba automáticamente si uno sacrificaba lo suficiente por él. Quiero paz, respondió ella. Él se burló en voz baja. Estás reaccionando exageradamente. No, dijo Emily de nuevo. Creo que esta es la primera reacción honesta que he tenido en años. David se adelantó y le entregó a Daniel una pequeña bolsa de lona. Te empaqué suficiente para unos días. Daniel miró la bolsa como si lo insultara personalmente. Tienes que estar bromeando. ¿Avergonzaste a mi hermana? Respondió David con frialdad. Agradece que todavía esté siendo civilizada. Por un breve momento, la ira brilló en el rostro de Daniel. La punzante herida en el ego de un hombre tratado de repente como un extraño en su propia casa. Luego su teléfono zumbó. Vanessa. La pantalla se encendió claramente en su mano. Emily vio el pánico parpadear en sus ojos antes de que él volteara rápidamente el teléfono. Y de alguna manera, ese pequeño movimiento dolió más que todo lo demás. Ya no por celos, sino por lo común que se había vuelto la traición. Daniel exhaló pesadamente. Bien. Me quedaré en otro lugar esta noche hasta que todos se calmen. Emily lo miró con atención. Ahí estaba de nuevo. Esa arrogancia, la creencia de que esta situación era temporal, de que eventualmente ella se ablandaría, lo extrañaría, negociaría, porque hombres como Daniel a menudo confunden la paciencia con la debilidad. Él tomó la bolsa de lona bruscamente y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. Sabes, dijo amargamente. Quizás si este matrimonio se hubiera sentido vivo de vez en cuando, nada de esto habría pasado.
Emily sintió que la vieja versión de sí misma intentaba romperse por dentro. La mujer que pasaría noches sin dormir preguntándose qué hizo mal. Pero otra voz se elevó más fuerte ahora. La verdad, ya no querías una esposa, dijo ella en voz baja. Querías una audiencia. La expresión de Daniel se endureció al instante. Luego salió a la lluvia. Esta vez, Emily lo vio irse sin lágrimas. La puerta principal se cerró. La casa volvió a quedarse en silencio. David la miró con atención. ¿Estás bien? Emily no respondió de inmediato. En cambio, abrió su portátil una vez más y volvió a leer la oferta de trabajo que esperaba en su bandeja de entrada. Directora senior de estrategia de marca. Centro de Madrid. Una segunda vida. Durante años, había creído que su mundo se había vuelto más pequeño porque la adultez requería sacrificio, porque el matrimonio significaba compromiso, porque la estabilidad importaba más que la ambición personal. Pero sentada allí en la tranquila resaca de la traición, Emily finalmente comprendió algo doloroso. El amor nunca debería exigirte que desaparezcas. Hizo clic en aceptar oferta. Unos segundos después, llegó el correo electrónico de confirmación. David sonrió levemente. Papá habría estado orgulloso de ti esta noche. Eso casi la destrozó. No porque se sintiera débil, sino porque finalmente se sintió fuerte de nuevo. Afuera, Daniel conducía bajo la lluvia hacia un lujoso apartamento en el centro donde Vanessa lo esperaba con vino caro y afecto temporal, todavía completamente ajeno a que la mujer que él había descartado como aburrida acababa de desmantelar silenciosamente toda la ilusión de su control. Y por primera vez en 22 años, Emily Mendoza durmió plácidamente. 3 semanas después de que Daniel se mudara, la casa se sentía diferente de maneras que Emily no había esperado. Más tranquila, sí, pero también más ligera. La extraña tensión que solía habitar invisiblemente en cada habitación, el constante ajuste emocional que hacía en torno a los estados de ánimo, opiniones y críticas de Daniel había desaparecido tan gradualmente que solo reconoció su ausencia una vez que se fue. Una mañana de sábado, estaba descalza en la cocina tomando café mientras la luz del sol entraba por las ventanas, y por primera vez en años, se dio cuenta de que ya no escuchaba la aprobación de otra persona dentro de su propia casa. Esa comprensión casi la hizo llorar. No porque lo extrañara, sino porque entendió cuánto tiempo había vivido sin ella misma. Afuera, a finales de noviembre, el viento esparcía hojas rojas y doradas por el jardín trasero. El viejo aro de baloncesto de Miguel se inclinaba ligeramente hacia un lado cerca de la valla, intacto desde que se fue a la universidad en Sevilla hace 2 años. Emily lo miró fijamente durante un largo momento antes de que su teléfono zumbara. «Rebeca, ¿cómo le va a la superviviente del nuevo trabajo?», preguntó su amiga con calidez. Emily sonrió débilmente, todavía tratando de recordar cómo funcionaban las reuniones corporativas. «Naciste para las reuniones corporativas». Así no es como Daniel solía describirlas. Rebeca suspiró suavemente por teléfono. «Emily, necesito que dejes de medirte a través de un hombre que se benefició de tu duda». La frase permaneció después de que terminó la llamada, porque era cierta. Daniel nunca le había ordenado directamente que se encogiera. Eso habría sido demasiado obvio. Demasiado cruel incluso para él. En cambio, hizo algo más sutil. Normalizó su invisibilidad. Cada sacrificio se volvió práctico. Cada sueño se volvió irrealista. Cada compromiso se convirtió en la madurez de la adultez hasta que, finalmente, Emily dejó de preguntarse por completo qué quería. Ahora, a los 42 años, estaba sentada en una oficina en el centro de Madrid con vistas al río, ayudando a dirigir reuniones de estrategia para campañas publicitarias nacionales. Y para su propia sorpresa era buena en ello. Muy buena. Durante las presentaciones, la gente la escuchaba cuando hablaba. Los empleados más jóvenes le pedían consejo. Los clientes respetaban sus instintos. Su experiencia, una vez descartada por Daniel como una maternidad suburbana anticuada, de repente se volvió valiosa porque le dio una inteligencia emocional que la mayoría de los ejecutivos carecían. Una tarde, después de una reunión, una asociada junior llamada Clara la detuvo cerca de los ascensores. «Espero que esto no suene raro», dijo Clara nerviosamente. «Pero eres una especie de inspiración». Emily parpadeó sorprendida. «¿Yo? Pareces tranquila. Como si realmente supieras quién eres». La ironía casi hizo que Emily se riera a carcajadas. Si esa chica supiera. Mientras tanto, la vida de fantasía cuidadosamente construida de Daniel ya había comenzado a mostrar grietas. Al principio, vivir en el centro con Vanessa se sintió embriagador. Ella era más joven, espontánea, glamorosa, de la misma manera que las mujeres en los anuncios de apartamentos de lujo siempre parecían glamorosas. Le gustaban los bares en azoteas, los restaurantes caros, los fines de semana en Marbella, y publicar fotografías filtradas en línea que hacían que las vidas ordinarias parecieran inadecuadas. Durante un tiempo, Daniel se convenció de que esto era felicidad, libertad, reinvención, prueba de que todavía importaba. Pero la fantasía tiene una relación peligrosa con la rutina. Eventualmente, la vida real llega y la vida real notó cosas.
como la irritación de Vanessa cada vez que él trabajaba hasta tarde en lugar de sacarla a pasear, como la forma en que ella asumía casualmente que él pagaría por todo, como su decepción cuando descubrió que sus finanzas eran mucho menos impresionantes de lo que su confianza sugería, porque la verdad era que Daniel había pasado años representando el éxito más que construyendo seguridad. Alquileres de lujo, pagos de coches, cenas de negocios, compras de estatus. Ganaba buen dinero, sí, pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida que desesperadamente quería que la gente envidiara. Especialmente no después de que Emily contrató a un abogado. Especialmente no después de que los contadores comenzaron a examinar los bienes matrimoniales con más cuidado. Una tarde de jueves, Daniel se sentó frente a su abogada en una oficina en el centro mientras la nieve caía fuera de las ventanas. Ella tiene derecho a más de lo que esperabas, explicó la abogada cuidadosamente. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo? La herencia de tu esposa estaba muy ligada a las inversiones inmobiliarias y al historial hipotecario. Francamente, la documentación la favorece. Daniel se recostó en silencio, atónito. Durante años se dijo a sí mismo que él sostenía financieramente el matrimonio. Ahora estaba descubriendo cuánto de su estabilidad había dependido silenciosamente de Emily todo el tiempo. La casa, las inversiones iniciales, el trabajo emocional, los sacrificios no remunerados que le permitieron concentrarse por completo en el avance de su carrera. Y de alguna manera, esa comprensión lo enfureció en lugar de humillarlo. Ella también está poniendo a Miguel en mi contra, murmuró amargamente. Su abogada se veía incómoda. Tu hijo tiene 20 años, Daniel. Él forma sus propias opiniones. Esa conversación lo atormentó durante días, especialmente después de que Miguel dejó de contestar la mayoría de sus llamadas. No del todo, solo lo suficiente para crear distancia. Su hijo permaneció educado, pero más frío ahora. Una tarde de domingo, Daniel condujo hasta el campus, esperando arreglar las cosas en persona. Miguel lo recibió afuera de una cafetería cerca de la biblioteca universitaria, vistiendo una sudadera gris con capucha y el cansancio bajo sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó Daniel incómodamente. Miguel asintió. Ocupado. Se sentaron juntos durante varios minutos incómodos antes de que Daniel finalmente suspirara. Tu madre está haciendo este divorcio más feo de lo necesario. Miguel lo miró con incredulidad. ¿Mamá lo está haciendo feo? Daniel se frotó la frente. No entiendes la situación completa. No, dijo Miguel en voz baja. Creo que sí. La calma en la voz de su hijo lo inquietó de inmediato. Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de mi infancia?, preguntó. Mamá siempre te defendía. Daniel frunció el ceño. Cuando perdiste tu trabajo, ella te defendió. Cuando te perdiste mis partidos de béisbol por el trabajo, ella te defendió. Cuando olvidaste aniversarios, cumpleaños, todo, ella te defendió. Eso no es justo. No, respondió Miguel suavemente. Lo que no es justo es actuar como si ella fuera el problema porque te amaba demasiado. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Daniel esperaba, porque Miguel sonaba tanto a Emily cuando ella todavía creía que la honestidad podía salvar a la gente. Daniel apartó la mirada hacia la calle nevada. Solo quería volver a sentirme feliz. Miguel asintió lentamente. ¿Pero alguna vez preguntaste si mamá era feliz? Esa pregunta siguió a Daniel todo el camino a casa, y la propia casa ya había comenzado a cambiar. Vanessa se impacientó con sus estados de ánimo. Odiaba las discusiones sobre abogados, finanzas y consecuencias emocionales, porque esas cosas interrumpían la versión de fantasía de él que originalmente le resultaba atractiva. Una noche, ella tiró una bolsa de compras al sofá y dijo casualmente: «Has estado miserable desde que dejaste a tu esposa». Daniel se enfadó de inmediato. Quizás porque toda mi vida explotó. Vanessa se cruzó de brazos. Dijiste que tu matrimonio ya estaba muerto. Era complicado. Ella soltó una carcajada. Eso es lo que dicen siempre los hombres casados. El apartamento de repente se sintió más pequeño después de eso, más frío, demasiado moderno para ser reconfortante. Daniel se sirvió bourbon y miró el horizonte de Madrid mientras una fea verdad surgía lentamente bajo toda su ira. En realidad no echaba de menos la emoción. Echaba de menos la paz, esa que Emily creaba tan naturalmente que él dejó de notar su valor. Una semana después, mientras navegaba por LinkedIn a altas horas de la noche, se quedó paralizado al ver una fotografía del evento navideño de la empresa de Emily. Ella estaba junto a sus compañeros de trabajo, sosteniendo una copa de champán y sonriendo bajo luces doradas. Y se veía viva, no dramática, no más joven, simplemente genuinamente viva de una manera que él no había visto en años. Confiada, cálida, intocable por él. Ahora, por primera vez desde que dejó su casa, Daniel sintió algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. No porque su aventura hubiera fracasado, sino porque Emily la había sobrevivido. Y en algún lugar profundo de sí mismo, Daniel se dio cuenta de la verdad más dolorosa de todas. La mujer a la que llamó aburrida simplemente había estado soportando el peso de amarlo sola. Para enero, Madrid se había asentado en el tipo de invierno que hacía que todo se sintiera despojado. Los árboles se alzaban esqueléticos contra cielos pálidos.
La nieve sucia se aferraba a los bordillos en montones grises y congelados, y la ciudad se movía con esa tranquila resistencia que los madrileños aprenden temprano en la vida. Hombros encorvados contra el viento, tazas de café fuertemente agarradas, supervivencia disfrazada de rutina. A Emily le encantaba. No el frío en sí, sino su honestidad. El invierno no pretendía ser hermoso cada segundo. Revelaba lo que podía sobrevivir sin adornos. En muchos sentidos, ella sentía lo mismo. 3 meses antes, había estado sentada en su cocina escuchando a su marido explicar por qué otra mujer lo hacía sentir vivo. Ahora, estaba de pie en una sala de conferencias del centro de la ciudad presentando una propuesta de campaña nacional a ejecutivos con el doble de su salario. Y cada vez que hablaba, la sala escuchaba. No porque ella exigiera atención, sino porque ya no se disculpaba por existir. La transformación no fue dramática desde el exterior. Emily seguía vistiendo suéteres suaves. Seguía atándose el pelo sin apretar durante los largos días de trabajo. Seguía conduciendo el mismo SUV hasta la estación de tren de cercanías cada mañana. Pero internamente algo irreversible había sucedido. Volvió a confiar en sí misma. Eso asustaba a Daniel más de lo que la ira jamás podría. Al principio, seguía esperando que ella se derrumbara emocionalmente, que llamara llorando, que preguntara si podían arreglar las cosas, que se volviera lo suficientemente nostálgica como para negociar su dignidad por la familiaridad. En cambio, Emily se volvió más tranquila, más concentrada y extrañamente intocable. Una tarde de jueves, Daniel estaba solo en su apartamento del centro, mirando un recipiente de comida para llevar que se enfriaba en la encimera de la cocina mientras Vanessa hacía una maleta en el dormitorio. ¿En serio te vas por una discusión?, preguntó amargamente. Vanessa cerró la maleta con la cremallera con la fuerza suficiente para acentuar su irritación. No es una discusión, Daniel. Estás miserable todo el tiempo. Estoy pasando por un divorcio. Ya eras miserable antes del divorcio. Esa frase golpeó más fuerte de lo que ella pretendía. Daniel apartó la mirada de inmediato porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Vanessa suspiró y se suavizó un poco. Mira, cuando empezamos esto, hiciste que sonara como si tu matrimonio estuviera muerto, pero sigues hablando de tu esposa constantemente. Mi ex esposa sé. Eso es, dijo Vanessa en voz baja. Daniel se frotó la cara con ambas manos. El apartamento de repente se sintió sofocante. Todo cristal, acero y un vacío caro. Sin fotos familiares, sin historia, sin calidez, solo muebles cuidadosamente seleccionados dentro de una vida construida enteramente en torno a las apariencias. Vanessa se puso el abrigo. Creo que te gustó más la fantasía de irte que la realidad. Luego se fue, y esta vez Daniel entendió exactamente cómo una puerta que se cierra podía resonar a través de la vida de una persona. Durante las siguientes semanas se movió mecánicamente por sus rutinas. Trabajo, gimnasio, whisky, silencio. A los 50 años tuvo la extraña sensación de convertirse en un espectador de su propia vida. La emoción que persiguió tan desesperadamente ahora parecía vergonzosamente predecible. Un hombre de mediana edad aterrorizado por envejecer, confundiendo la atención con el significado. Una tarde de sábado condujo hasta la antigua casa para recoger sus últimas pertenencias mientras Emily asistía a un retiro de trabajo en el centro. Al menos ese era el plan. Cuando entró en el camino de entrada, vio el coche de Miguel aparcado fuera. Luego notó risas que venían del jardín trasero. Daniel cruzó la puerta lateral lentamente y se detuvo. Emily y Miguel estaban reconstruyendo el viejo banco de madera cerca de la valla, ambos con guantes de invierno y chaquetas gruesas contra el frío. La nieve espolvoreaba los bordes del césped mientras un rock clásico sonaba suavemente desde un altavoz portátil cercano. Emily levantó la vista primero. Por un breve segundo la sorpresa cruzó su rostro. Luego la calma regresó. Hola, dijo con cautela. Miguel se enderezó de inmediato. Su expresión cautelosa. Papá. Daniel permaneció allí torpemente con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, sintiéndose de repente como un invitado en la vida que había abandonado. ¿Qué está pasando?, preguntó. El banco finalmente se derrumbó, respondió Miguel secamente. Pensamos en arreglarlo. Daniel miró la vieja estructura de madera. Él construyó ese banco con Miguel 15 años antes durante un fin de semana de barbacoa de verano. Emily trajo limonada afuera mientras padre e hijo discutían sobre herramientas y medidas. En ese momento, Daniel creyó que momentos como esos existirían para siempre automáticamente. Ahora comprendía lo frágil que era realmente la felicidad ordinaria. Emily se quitó la nieve de los guantes. ¿Viniste por las cajas de arriba? Sí. Las dejé en la habitación de invitados. Daniel asintió pero no se movió. Algo en la escena frente a él lo mantenía allí. La simple comodidad entre Emily y Miguel, el ritmo fácil de la conversación a la que ya no pertenecía naturalmente. Durante años se convenció de que la vida doméstica lo atrapaba. Ahora parecía paz. Miguel entró en silencio, claramente no dispuesto a mediar en la tensión que aún quedaba entre sus padres. Eso dejó a Daniel y Emily solos en el frío patio trasero. Durante un tiempo ninguno habló. Luego Daniel finalmente exhaló. Pareces feliz. Emily se encogió de hombros. Me estoy curando. La honestidad de la respuesta le dolió más de lo que la crueldad lo habría hecho.
Daniel miró la hierba cubierta de nieve. No pensé que las cosas terminarían así. Emily casi se rió. ¿En serio? Pensé Madrid, él se detuvo. ¿Qué? La miró entonces, genuinamente exhausto por primera vez en meses. Pensé que era infeliz por el matrimonio. La cara de Emily se suavizó ligeramente, pero no con reconciliación, sino con comprensión. Ese es el problema de huir de uno mismo, dijo en voz baja. Todavía te llevas contigo mismo. La frase se asentó entre ellos como una verdad demasiado pesada para discutir. Daniel tragó saliva. Sé que te hice daño. Emily miró hacia la valla. No me hiciste daño de la noche a la mañana. Él sintió que su pecho se apretaba inmediatamente. Me perdiste lentamente, continuó ella. Un comentario cruel a la vez, un desprecio a la vez. Un momento en el que me hiciste sentir pequeña para que tú pudieras sentirte importante. Daniel cerró los ojos brevemente porque ahí estaba la verdad completa. No una aventura, no una cena. Años. Años de erosión emocional disfrazada de tensión matrimonial normal. Y de repente recordó docenas de momentos que una vez desechó casualmente. Emily callándose en las fiestas después de que él se burlara de sus historias. Emily abandonando pasatiempos porque él los llamaba poco prácticos. Emily disculpándose por necesitar algo emocionalmente. Él no había destrozado el matrimonio en un acto dramático. Lo había descuidado hasta la muerte. Lo siento, susurró. Emily lo estudió con atención. Por primera vez desde que lo conoció, Daniel Mendoza parecía genuinamente humilde. No a la defensiva, no manipulador. Simplemente destrozado por consecuencias que ya no podía escapar. Pero el remordimiento y la reparación no eran lo mismo. Y algunas puertas, una vez cerradas, deberían permanecer cerradas. Creo que lo dices en serio, dijo Emily suavemente. Esa pequeña amabilidad casi lo destruyó porque de repente entendió que ella ya no lo odiaba. Y de alguna manera eso se sintió peor. El odio todavía deja apego emocional. La paz no. Daniel miró a su alrededor en el patio trasero una vez más. El hogar, el banco, los rastros de vida familiar que aún persistían en el aire helado del invierno. Luego asintió lentamente. Debería ir por mis cajas. Emily se apartó suavemente. Están arriba. Mientras caminaba hacia la casa, Daniel se dio cuenta de algo devastador. El castigo no fue perder el matrimonio. El castigo fue finalmente comprender su valor después de haberlo destruido. Cuando la primavera regresó a Madrid, Emily Mendoza ya no medía su vida por lo que había perdido. Esa era la diferencia que un año podía hacer. No porque el dolor desapareciera limpiamente. Nunca lo hizo, pero porque el dolor eventualmente dejó de ser el centro de cada pensamiento. Se convirtió en un clima de fondo en lugar de una identidad. La nieve se derritió lentamente ese marzo, revelando aceras húmedas, césped agotado y señales obstinadas de renovación que brotaban a través de la tierra congelada. Emily notó esos detalles más ahora. El sonido de los trenes matutinos, la calidez del sol a través de las ventanas de la oficina, la comodidad de cocinar la cena para ella misma sin tensión sentada al otro lado de la mesa. Las cosas pequeñas volvieron a importar. Y, extrañamente, eso también se sintió como una venganza. No una venganza ruidosa, no una venganza cruel, el tipo que dice en voz baja. No me destruiste. En el trabajo, Emily prosperó más rápido de lo que cualquiera esperaba. En abril, había sido ascendida a directora de estrategia creativa después de liderar una campaña que consiguió una de las cuentas nacionales más grandes de la empresa. Los empleados más jóvenes se sintieron atraídos por ella de forma natural porque no tenía el agotador ego que infectaba a tantos ejecutivos. Escuchaba atentamente, hablaba con consideración y nunca confundía la autoridad con la intimidación. Un viernes por la noche, después de una cena con un cliente en el centro, Rebeca levantó una copa de vino y sonrió al otro lado de la mesa del restaurante. ¿Sabes lo más divertido de todo esto? Emily rió suavemente. ¿Qué? Todavía no te das cuenta de lo impresionante que eres. Un año antes, cumplidos como ese la habrían avergonzado. Ahora simplemente se sentían desconocidos de una manera sanadora. Afuera de las ventanas del restaurante, Madrid brillaba bajo una suave lluvia primaveral, mientras la gente se apresuraba por las aceras bajo los paraguas y los semáforos, se reflejaban en el pavimento mojado. Emily miró su reflejo faintly mirrored en el cristal. Parecía mayor que hace 10 años y más feliz. Había algo profundamente liberador en dejar de representar la juventud o la perfección para la aprobación de otra persona. Mientras tanto, la vida de Daniel se había vuelto más tranquila de maneras que ningún apartamento de lujo podía disimular. Después de que Vanessa se fue, se mudó a un condominio más pequeño cerca de Pozuelo, más cerca de la oficina y muy lejos del estilo de vida centrado en la imagen del centro que una vez persiguió tan desesperadamente. El coche caro también se había ido, reemplazado por algo práctico después de que los honorarios legales y la división de bienes lo obligaron a enfrentar la realidad financiera honestamente por primera vez en años. Pero el cambio más grande no fue material. Fue interno. La terapia había comenzado como una sugerencia reticente de Miguel después de meses de conversaciones tensas. Pero finalmente, Daniel siguió yendo porque el silencio dentro de su propia mente se volvió insoportable de otra manera. Cada sesión despegaba otra verdad incómoda.
su miedo a envejecer, su obsesión por la validación, la arrogancia que le hacía confundir la estabilidad emocional con el aburrimiento. Lo más doloroso de todo fue darse cuenta de que Emily había pasado años tratando de amar a un hombre, buscando constantemente razones para sentirse insatisfecha. Una tarde de domingo, Daniel se reunió con Miguel para tomar un café cerca del campus universitario de nuevo, casi exactamente donde su conversación anterior había ido tan mal meses antes. Esta vez se sintió diferente, no reparada, pero honesta. Miguel revolvió la crema en su café mientras estudiaba a su padre con atención. Pareces mejor, admitió. Daniel esbozó una sonrisa cansada. Menos estúpido, quizás. Eso hizo reír a Miguel inesperadamente. El sonido casi rompió el corazón de Daniel porque se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que su hijo se sentía relajado a su alrededor. Después de un momento, Miguel preguntó en voz baja: ¿Todavía quieres a mamá? Daniel miró por la ventana de la cafetería a los estudiantes que cruzaban la calle con chaquetas de primavera y mochilas. Sí, respondió honestamente. Miguel asintió una vez. Pero a veces amar a alguien después de destruirlo ya no ayuda. Daniel cerró los ojos brevemente porque eso también era cierto. Y aceptar la verdad sin defenderse se había convertido en parte del castigo. A medida que se acercaba el verano, los trámites de divorcio finalmente se acercaron a su fin. El último paso importante implicó la venta de la casa familiar. Emily insistió en manejarlo pacíficamente. Sin teatralidades judiciales, sin juegos vengativos, solo firmas de papeleo y la finalidad. Aún así, cuando se encontraron en la oficina del agente inmobiliario en una cálida tarde de junio, la tensión permanecía en silencio bajo todo. No odio. Historia. La oficina daba a una calle suburbana arbolada donde los aspersores hacían clic rítmicamente sobre los verdes céspedes de fuera. Daniel firmó varios documentos en silencio antes de finalmente dejar su bolígrafo. Esa casa merecía algo mejor de lo que pasó, dijo en voz baja. Emily lo miró durante un largo momento. Sí, respondió suavemente. Lo merecía. La honestidad en su voz no tenía amargura ahora, solo tristeza por algo que podría haber sobrevivido si ambas personas lo hubieran protegido por igual. Daniel se recostó pesadamente en su silla. Solía pensar que la emoción significaba escapar de la responsabilidad, admitió. Pero honestamente, se rió débilmente de sí mismo. La Paz estaba sentada en esa cocina todo el tiempo. Emily sintió un dolor en el pecho porque una vez, escuchar esas palabras lo habría significado todo para ella. Ahora simplemente llegaron demasiado tarde. Algunas verdades solo aparecen después de que las consecuencias obligan a las personas a ver con claridad. Ella cruzó las manos tranquilamente sobre la mesa. Algunas personas solo reconocen la lealtad después de perderla. Daniel asintió lentamente. Sin argumentos, sin excusas. Solo aceptación. Y curiosamente, eso le dio a Emily más cierre de lo que las fantasías de venganza jamás podrían. Porque al final, Daniel se había visto obligado a enfrentar lo único que pasó años evitando, a sí mismo. La reunión terminó en silencio después de eso. Sin una dramática despedida, sin reconciliación, solo dos personas saliendo de los restos de una vida compartida con futuros muy diferentes por delante. Afuera, un viento cálido movía suavemente los árboles suburbanos mientras Emily caminaba sola hacia su coche. A mitad de camino, Daniel la llamó suavemente. Emily, ella se giró. Por un segundo, se veía exactamente como el joven con el que se casó hace 23 años. Esperanzado, humano incierto bajo todo el ego y los errores. Lo siento mucho, dijo. Emily lo estudió cuidadosamente. Luego sonrió con tristeza pero con sinceridad. Lo sé. Y por primera vez, eso fue suficiente. Se subió a su coche y se puso en marcha mientras la luz del sol parpadeaba a través de los árboles. La radio sonaba suavemente de fondo, una vieja canción de Fleetwood Mac que solía encantarle en la universidad. Y mientras el tráfico la llevaba hacia el centro de Madrid, Emily se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no necesitaba que Daniel sufriera para poder sanar. La vida ya había equilibrado la balanza de forma natural. Él perdió a la mujer que protegía su paz. Ella redescubrió a la mujer que él casi la convenció de que ya no existía. Y quizás esa era la verdadera lección que se escondía en la desilusión. Lo más peligroso que puedes hacerle a una persona leal es asumir que se quedará sin importar lo mal que la trates, porque eventualmente, incluso los corazones más amables aprenden la diferencia entre el amor y la autoanulación, y cuando finalmente se marchan, no vuelven a ser los mismos.